Bueno, señores, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Espero que se encuentren muy bien. Les habla Julián Giraldo. Vamos a dar inicio con la siguiente semana del mes de mayo, ¿vale? Tratando pues en este momento los aspectos más técnicos de los gráficos y las últimas ideas que se dejaron del último video. Sí, ¿por qué? Porque pues ahorita no estoy muy actualizado con respecto a lo que sucedió. Estamos de fin de semana. Hoy es el Día de las Madres. Las personas que me escuchen, las mujeres tal vez que me escuchen y sean madres, pues feliz día, señoras. Un feliz día. Vale, espero que la hayan pasado muy bien. ¿De acuerdo? Por esa razón, bueno, entiendo y también he leído a principio del día, sí, un poco de lo que ha sucedido con Pakistán, con la India, sí, los acuerdos comerciales o ese cese o ese apaciguamiento que se está viendo por parte de China hacia las hostilidades con respecto a los aranceles de los Estados Unidos y los demás países también, ¿sí? Que tratan de llegar a un acuerdo comercial con los Estados Unidos y posiblemente Trump empezara a salirse con la suya de recaudar dinero por el parte del exterior, ¿no? Para pagar la deuda, porque al final de cuentas ese es su principal propósito. Bien, la balanza comercial es el objetivo número uno de Donald Trump en el gobierno de los Estados Unidos. Bien, por lo tanto, pues un dólar americano bajista no se me hacía tan descabellado, cayó con mucha fuerza, es verdad, desde enero, sí, desde principio de año, pero posiblemente después de la conferencia de Powell, después de los datos, de los últimos datos de los PMIs, de la tasa de paro, sí, que no son muy positivos, que digamos después de todo, también hay que ver un histórico, ¿verdad? Podemos tener en cuenta esa posibilidad que plantea también Powell en esa conferencia de una reducción de tipos de interés durante, o de tres reducciones de tipos de interés durante lo que resta del año. Veremos cómo van las cosas. Pero con lo que sucedió ayer, pues adquiere mayor probabilidad. A ver, yo me puse a averiguar las probabilidades que hay ahorita en la página oficial del CME, del FOMC. Sí, la siguiente reunión es el 18 de junio y ahorita hay un 82.7% de que las tasas se sigan manteniendo en el 4,5, 4,25%. Esto varía, sí, obviamente esto varía con el tiempo. En el dot plot, pues nosotros vemos que en el largo plazo la mayoría de los miembros esperan, ¿sí? O aspiran a mantener los tipos de interés por debajo del 4% o en la media del 4%, 3,75, 4% para finales del año 2025. Y en los siguientes años se ve una disminución de tipos de interés. Lo que entonces si nosotros lo trasladamos al gráfico como por ejemplo el de XY y estudiamos o lo vemos desde el punto de vista de las expectativas, bien, y el sentimiento contrario, todo el mundo pues estaría esperando posiblemente lo peor contra el dólar, ¿no? Obviamente solo estamos tratando en estos momentos la parte macroeconómica del dólar, sí, lo que lo afecta directamente como las decisiones del FOMC, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta pues esta desconfianza que se generó y que comenzó con las políticas de Donald Trump, ¿sí? Porque recuerden que lo que sostiene una divisa es la confianza en ese país y si los demás países están viendo que Estados Unidos con al mando de Donald Trump puede ser hostil al momento que él se le dé la bendita voluntad, pues van a perder la confianza en esa divisa y van a empezar a buscar eh, diferentes rutas, ¿sí? Otras alternativas como el yen japonés, el franco suizo o el mismo euro también. ¿Sí? Si yo veo el sentimiento, bueno, seguimos extremadamente, o bueno, seguimos sobrecomprados, bien, pero pues eso varía, veremos cómo va variando según las estructuras que vaya generando el gráfico en cuestión. ¿Por qué? Porque hay algo muy curioso en nosotros los retails, y es que cuando vemos una estructura alcista, vendemos, y cuando vemos una estructura bajista, compramos. Porque nos metemos en la mente de que esto ha subido mucho, tiene que bajar, y esto ha bajado mucho, tiene que subir, ¿sí? Entonces es por eso que llegan las manos fuertes, les dan un poquito y ¡pum! Los revientan. Esto puede suceder, puede que el dólar llegue hasta los objetivos de los 101, 102.03 y caer con brutalidad, con fuerza, dependiendo de lo que suceda, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, una escalada de Donald Trump contra Powell, eh, una escalada en algún conflicto bélico, muchas cosas pueden suceder. Bien, ahora, si nosotros nos vamos a la parte de los fractales, vemos que en el mediano y largo plazo el DXY se encuentra aquí. Esa es mi área de trabajo, eso es lo único que me va a interesar a mí personalmente, observar
de lo que puede hacer el dólar. Entonces el dólar puede corregir acá, como les había mencionado, y volver a caer. ¿Quiere decir que voy a vender ahí? No, no hay ningún fundamento. ¿Por qué? Porque yo en H4, en el mediano plazo, ya observo una estructura alcista. Bien, al momento de que el precio ha perdido los 100.39, eso es una confirmación alcista, como por ejemplo lo hizo Bitcoin. Cuando yo les había comentado en uno de los videos de que cuando Bitcoin supera la zona de los 87.000, e incluso cuando superó la zona de los 95.000, ya era una alerta roja clarísima para los vendedores, ¿sí? De que los iban a reventar o de que la posibilidad de que los reventaran era muy alta y así sucedió. Bitcoin se ha ido al cielo, chicos, volvió a los 104.888 y con posibilidades de que siga subiendo. Entonces, tal cual le puede suceder al dólar, ¿sí? O tal cual ya empezamos a tener señales alcistas. Este objetivo, por ejemplo, de los 105 y 106 no lo voy a buscar y todavía podría seguir viendo al dólar en un terreno bajista, luego de que perdió los 100.21 hasta que no logre superar los 103.52 como mínimo. ¿Listo? En el corto plazo, pues el dólar abrió con una apertura increíblemente alcista, ¿sí? Posiblemente por todo lo que sucedió durante el fin de semana y lo que les comentaba con respecto a la flexibilidad que presentan ahora algunos países frente a la política comercial de Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a aplicar algo tan sencillo como volver a buscar nuestra área de trabajo en el corto plazo, ¿sí? No sé si el dólar ya se va a frenar ahí, decida empezar a corregir para seguir subiendo o mañana poder haber algo y esto amanecer así, sí, todo puede suceder. En calendario ya vimos el sentimiento, estamos neutros prácticamente. Vamos a ver cuáles son los eventos más importantes que tenemos a nivel de macroeconomía para esta semana, por lo menos para mañana. Mañana no, nada importante o relevante frente a los movimientos del mercado. El día martes ya arrancamos la semana con lo que es el IPC, ¿no? Miren, ya tenemos un dato muy interesante en el que se espera incluso un repunte de la inflación subyacente del 0.1 al 0.3, del menos 0.1 al 0.3, ¿sí? Del 2.4 al 2.4 en el IPC anual. Yo tomaría esto como positivo en el dólar si los datos salen así, ¿sí? Porque querría decir que la Reserva Federal sí puede reducir tipos de interés, primero porque los datos están estables, ¿sí? Y si hay un aumento, pues los van a mantener aún más porque los datos siguen aumentándose. Bien, vamos a ver cuáles fueron los efectos de los aranceles durante el mes de abril en el consumo estadounidense, tanto general como subyacente, para poder considerar o seguir considerando el dólar al alza. Listo, por el momento, pues bueno, tenemos un retroceso para empezar a comprarlo. Por ende, empezar a hacer lo contrario con sus correlacionados. Si yo empiezo con la libra, bueno, la libra esterlina después de que tiene este movimiento del día viernes, día jueves y después día viernes, ¿verdad? Se recupera. El precio estructuró aquí en base a mi estrategia, ¿vale? Y dio la oportunidad de venta, pero no hace el cambio directamente para poder empezarlo a comprar. Aperturamos, ya tenemos apertura de mercado hoy, ¿sí? El mercado apertura por acá, fíjense todo este espacio que dejó apertura acá abajo y se comienza a recuperar. ¿Serán compras o serán ventas? Todavía no lo sé, ¿sí? Yo ahorita si hubiera querido comprar, la compra ya se fue, ¿bien? Y mantengo la venta que tenía aperturada desde el día viernes. En la libra esterlina entonces esperaría o que me terminase de confirmar por encima de los 1.3316, asumir el stop loss y empezar a comprar posiblemente en base a lo que se pueda estar descontando con respecto al IPC esperado el martes, ¿sí? O que esto siga cayendo, ¿bien? Luego de que también el Reino Unido el jueves, sí, el jueves, bajara tipos de interés efectivamente. Y si nos basamos en esa teoría de lo que le da el apoyo a los divisas son los tipos de interés, pues hay mayor atractivo en estos momentos frente a un dólar americano que todavía mantiene sus tipos en el 4,5%, ¿vale? Entonces, a nivel técnico, hubiera sido interesante haberlo seguido en compras, pero pues desde mi punto de vista ya se fueron. Bien, si yo me voy al sentimiento, estamos para comprarlo incluso. Miren, incluso esa venta que tengo en estos momentos aperturada, en apertura de mercado, corre el riesgo pues de superarlo. Bien, si yo me dirijo al volumen, la última compra obtuvo volumen, mientras que la caída después de los tipos de interés no, ¿sí? Entonces las manos fuertes se encuentran en estos momentos en la compra. Bien, veamos qué sucede. Ya ejecuté el movimiento y no voy a comprar por comprar tampoco.
¿Listo? En el euro mantenemos algo parecido. Hubiera sido perfecto que me hubiera aperturado en la, en el profit, así como le pasó a Juli ahí en el grupo. Pero al igual que la libra, tuvimos este fractal desde el jueves. Miren, el precio rompe, confirma, tuvimos fractalidad, el precio estructura en este punto, ahí se entra, ¿verdad? Vuelve a romper al alza en esa misma jornada, me hace ese cambio interno para haberlo querido comprar, no lo compré, por lo mismo que se podía ver venir durante este fin de semana, negociaciones y demás, y la posibilidad después de lo que dijo Powell, es que escuchar esas conferencias es clave, chicos. ¿Vale? Es como lo que dice Fernando, hay que leer los earnings, por ejemplo, en la parte de la inversión pasiva o activa también. Hay que saber qué está pasando internamente detrás de los gráficos, o bueno, mejor dicho, hay que saber qué está sucediendo detrás de los gráficos, para saber entonces en esa base diferenciar el backtesting al enfrentarnos al mercado en vivo. Sí, porque en el backtesting solo vemos los movimientos y practicamos nuestra estrategia, pero ahí es cuando sabemos, bueno, me hizo el cambio, pero todo está así y así, hay datos así, existen estas fundamentales detrás de este posible movimiento, entonces yo no voy a poder, no quiero comprar, ¿sí? Yo como comerciante me digo a mí mismo, yo no quiero comprar, si se va alcista, listo, ya me confirma, entonces me asumo el stop loss, pero yo sé que en cualquier momento me voy a volver a posicionar en una tendencia mayor, ¿sí? Eso es todo lo que como especuladores hacemos. Bien, ¿cómo apertura el mercado entonces hoy? Con lo mismo. Miren, me hace ese mismo cambio interno, ¿de acuerdo? Lo que me ofrece en estos momentos y con ese retroceso tan fuerte que tenemos, una nueva área de trabajo, un nuevo fractal del mercado. Y tenemos el mismo máximo. O sea que yo al euro voy a querer venderlo, ¿sí? La libra tiene una estructura más alcista, pero vuelve y juega ese riesgo, ¿verdad? Mientras que el euro ya me confirma en estos momentos una posibilidad bajista, ojo en el corto plazo, no lo hemos visto en temporalidades o en tendencias primarias y secundarias. ¿Cómo está el sentimiento? Está neutro, está más vendido, ¿sí? Con un 57.34%. Lo único que me desagrada, junto con la posibilidad del volumen, ¿no? O con la idea del volumen. Que la última venta de este movimiento sí lo tuvo. Bien, entonces veamos también qué tan sobrevendido puede haber estado. Mm, Sí, no tenemos una divergencia. Sí, claro está que ustedes saben que yo utilizo las divergencias de una manera distinta a la que siempre nos enseñan. No quiere decir que porque haya divergencia va a subir el precio o va a bajar. Eso no funciona así. ¿Listo? Ahora sí, vámonos a lo que realmente nos interesa. En el mediano plazo, esto era lo que yo quería ver. Yo les había comentado en el último video que se subió al canal que el precio, aunque podía seguir subiendo, tenía la característica y sigue manteniendo la característica de una estructura alcista de largo plazo. Podía corregir como mínimo estos objetivos de los 1.1060, 1.1106. Recuerdan que yo les decía que era como un boceto que se tiene que llenar, igual acá. Estos espacios el mercado los equilibra, ¿sí? Oferta y demanda. Bien, eso es eficiencia del mercado, ¿de acuerdo? Y más en divisas. Entonces, bueno, en diario, yo ahora que tengo una fractalidad de esta manera. Ahora, ¿en qué me voy a centrar yo en el euro dólar en las siguientes jornadas en este movimiento? No me interesa nada más. A mí no me interesa qué esté pasando acá, no me interesa qué puede suceder más acá, nada de eso me interesa. A mí lo único que me interesa es saber qué va a hacer, qué puede hacer el precio en este recuadro. ¿Sí? Si me llega a perder este mínimo, empiezo a considerar con mucha eh, em, probabilidad, con una probabilidad más alta, estos objetivos. Si me pierde nuevamente este máximo, vuelvo a considerar entonces que el precio tiene mayores probabilidades de seguir al alza a estos objetivos. ¿De acuerdo? Así funciona, chicos. O así por lo menos lo utilizo yo. En así lo he aprendido a interpretar yo. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿qué me interesa ahorita? En el mediano plazo tenemos un máximo estructural, tenemos un cambio de carácter y tenemos la generación luego de que el precio rompió de un mismo mínimo estructural. De ser confirmado, perdón, con contundencia en las siguientes jornadas, tendremos un nuevo fractal del mediano plazo, ¿sí? Que es H4. ¿Vale? Para la búsqueda de qué? De estos objetivos en los 1.1106, 1.1059 y hay que poder hacer, ¿sí? Recuerden que yo no soy partidario de las órdenes pendientes. Yo no voy a decir acá vamos a poner una compra, un buy limit y esto va a rebotar. No, porque no hay ningún fundamento.
si hiciéramos futuros, si tuviéramos una mayor información, ¿sí? Como por ejemplo se hacen con las opciones, eso es a otro nivel, chicos, porque se podría ver los tipos, las cantidades de contratos que hay en en esos puntos, en esas zonas, ¿sí? Pero hagámonos la vida más sencilla, ¿sí? Y vámonos al corto plazo. En el corto plazo, como les comentaba, hay posibilidad de volver a vender el euro incluso, ¿sí? Porque tenemos un impulso y tenemos actualmente un retroceso. Ese retroceso, ¿hasta qué objetivos ha llegado? ¿Hasta qué niveles ha llegado? Vuelvo y repito, según la estrategia que yo utilizo, no ha llegado todavía al mínimo del 50% para considerar un nivel correctamente o un impulso correctamente oxigenado, como ya lo conocemos, un nivel estructurado. Por lo tanto, no voy a tomar ninguna decisión. El USDCAT, bueno, el USDCAT después de que se escogió al primer ministro, sí que no recuerdo bien el nombre en estos momentos, ha perdido primero la influencia que tenía sobre el dólar americano, sí, y pues también se ha visto afectado por la fortaleza del dólar, bien, al igual que el euro, perdiendo un nivel estructural del mediano plazo de los 1,3898. Este también se los comentaba yo, sí, sin ánimo de tener la razón ni nada, simplemente siguiendo al mercado, en el sentido de que la estructura mayor es alcista, ¿sí? La estructura, por decirlo así, primaria, pero el más corto plazo, también es alcista. Miren, tenemos todo un impulso y tenemos un retroceso. Esa es la manera en la que a mí me gustaría que ustedes aprendieran a ver los gráficos, chicos, o que a mí me ha funcionado de una manera muy interesante, ¿sí? Esto es un retroceso, ¿sí? Y esto puede hacer un cambio de ciclo, como se los iba a explicar en el euro, pero se me fue, para considerar entonces la posibilidad de un nuevo inicio de un impulso alcista, pero eso no lo sabemos todavía, ¿sí? Y adivinar el precio, tratar de adivinar los movimientos del precio no es sano para el cerebro, porque entramos en lo que se conoce como la ansiedad. ¿Qué puede pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar con el futuro? Sí, eso es negativísimo, chicos. Sí, vivamos el presente, el ahora, pero sin nunca olvidarnos que puede suceder, que podría suceder, pero sin obsesionarnos con ello. Bien, ahora, en el mediano plazo tenemos este fractal, fíjense, miren, las veces que sea necesario voy a hacer el ejemplo. Este es el fractal diario. ¿Qué quiere decir eso? Que este movimiento puede ser así, ¿sí? Y todo eso ser igual, un retroceso de este impulso para que en algún momento, para cumplir todo su ciclo y sus objetivos áureos que tiene a la baja, caer. Pero eso tampoco lo sabemos. Pero ahora sí, ¿cómo podemos tener una mayor certeza con respecto a que estos objetivos se van a cumplir y de que ese movimiento que acabamos de especular puede darse? Con lo que está sucediendo en el más corto plazo. Al perderse el nivel de los 1,3899, decimos, listo, tenemos la posibilidad de una generación alcista, un nuevo ciclo en el mercado. Yo les había dicho que el precio podía venir a manipular estos altos, ¿verdad? Después de que tenía esta venta. Todo esto es dinero, ¿sí ven? Y lo vino a recoger. Puede pasar lo mismo con todos estos dos últimos saltos. Todo esto ya está liquidado también. Como también, miren, puede suceder esto que sucedió acá. Miren, liquidan esos saltos y abajo nuevamente. Entonces liquidan esos altos y abajo nuevamente, ¿sí? Pero hasta el momento, con la estructura y con la estrategia que yo utilizo y que trato de explicarles por este medio, igualmente yo la tengo toda grabada para quien le interese, tenemos un fractal alcista, ¿verdad? Tenemos todo un impulso, fíjense, tenemos todo un impulso, Ave María, un impulso, y esto es una acumulación, ¿no? Para que lo termine de estructurar o simplemente no dé oportunidad de entrada en este fractal, rompa y posiblemente dé oportunidad de entrada más arriba, ¿sí? Pero con el USD-CAT, por esa razón, estamos quietos. Por la parte del sentimiento, estamos quietos. Mira, incluso sigue apoyando más la compra, apoyaría más la compra. ¿Qué datos tenemos con Canadá para esta semana? Permisos de construcción para el día miércoles y nuevas construcciones de vivienda para el día jueves. ¿Qué más? Ventas mayoristas para el día jueves. Y el día viernes, inversión en activos extranjeros. No hay datos muy interesantes o relevantes para la economía canadiense, por lo que me lleva a mí a seguirlo pensando en compras. Bien. Chicos, nos vemos en una siguiente parte para poder concluir con lo que es el SP y las materias primas y el Bitcoin. Les espero.